¿Qué tal si les dijera que Encanto tiene su lado perturbador? Pero a la vez también es gracioso. Puede que sepan que hay veces en las que Disney hace sus animaciones de una manera muy extraña, causando que cuando le pones pausa a la película, cosas como estas suceden. Y Encanto es un claro ejemplo de esto. Tiene muchas escenas en las que si le pones pausa, cosas extrañas suceden. ¡Wow! Así que si quieren volver a ver Encanto de una manera normal y no completamente chistosa, tienen 3 segundos para dejar el video. Bueno, para todos aquellos valientes, vamos a ver Encanto cuando no le debes de poner pausa. Dolores tenía un completo crush con Mariano. Aparte de estarlo stalkeando con sus poesías, ella tenía unos tremendos celos de su prima Isabela. Esta noche, quieres 5 bebés. Seguramente que tan pronto como ella viera a su crush en la cena madrigal, se pondría muy guapa y lista para impresionar al hombre de sus sueños. Pero lo que no sabía Mariano era la rara mirada de amor que le daría Dolores al verlo. Y no estoy hablando de esta mirada. Cuando ella se encuentra cantándole a Mirabel que no se habla de Bruno, a ella se le hacen sus ojos rebeldes y... ¡ay! Oh, Mariano, pero qué linda sonrisa tienes. ¿Dolores? Camilo es muy reconocido por estar cambiando de formats en los momentos más aleatorios. Y dentro de sus cambios, cosas muy raras suceden. Uno de estos cambios nos puso a pensar en las cosas que hace uno día con día. Y a lo que me refiero es a esto. Una vez más, en la cena madrigal, el secreto de Mirabel se empieza a esparcir en toda la familia. Este chisme le llega a Camilo, y tan pronto como se entera de esto, cambia de formas y termina completamente alterado. La cosa rara aquí es que en cierto momento se le hacen los ojos todos viscos. ¡Por Dios! ¿Esta es la cara que Camilo hace cuando se esfuerza por algo? Camilo en el gym. Camilo trayendo el mandado. Camilo en el baño. Ahora imagínense la combinación de caras y formas que habrían en Camilo si fuera su hermano. Pero ellos no fueron los únicos personajes de Encanto que nos perturbaron con sus caras. Los tíos Félix y Agustín no se quedan atrás. Primero empecemos con el querido papá de Mirabel. A pesar de que no aparecen muchas escenas de la película, en las que sí aparece, pudimos capturar sus mejores caras, las cuales se quedarán inmortalizadas en este video y de seguro también en sus cabezas. Desde el inicio de la película nos mostraron algo peculiar de este personaje. Tal vez Disney nos quiso advertir el bullying que le harían para burlarnos de él. Y a lo que me refiero es que al pasar la canción de la familia Madrigal, todos recordamos la peculiar alergia que tiene Agustín al hincharse por casi todo. Pero, ¿qué me dicen de cuando intentó volar con las abejas? Uf, divino. Y bueno, el tío Félix no se quiso poner tan extremo y volar como Agustín. No son cosas tan extremas como las que veremos más adelante en el video, pero vale la pena mencionarlas. A Félix, más bien pienso que Pepa es la culpable de que el pobrecito se la pase todo ciscado. Imagínense, si cuando apenas Camilo trató de ayudarla, tremendo rayo que le lanzó en la cabeza. ¿Qué será todo lo que el pobre Félix tiene que soportar día con día? Y estoy seguro que ustedes no se habían dado cuenta de lo ciscado que está el tío de Mirabel. Pero aún así, solo no comprendo sus caras en momentos como este. ¡Pobrecito! Pero no solo Pepa se la trae contra él. Creo que la familia Madrigal entera tiene un gusto por desquitarse con Félix. Y un detalle bastante gracioso de lo que estamos hablando es el siguiente. Mientras estaba pasando nuestra canción favorita en la película, muchas cosas raras sucedieron. Y estoy seguro que varios de los personajes quedaron traumados, incluyendo a Mirabel y definitivamente a Félix. También pienso que quedó traumado con el santo manotazo que le dio Pepa cuando cantaron esta canción. Solo miren cómo le aplastó la cara. Tal vez por eso Félix terminó con estas caras dentro de toda la película. Y esto lo podemos comprobar con la siguiente imagen.
Uf, ¡pobre! Sumen esto a que Casita se mueve mágicamente todo el tiempo. Félix ha de andar ciscado casi el 100% de su día. Díganme, ¿qué cosas le debe de hacer Peppa para que haga estas expresiones? Pero tranquilos, amigos, no todo el tiempo se la pasa ciscado. Algunas veces se emociona tanto y es tan feliz que sus caras se vuelven muy... Pero déjenme decirles que Félix no es quien se lleva el premio a las caras más perturbantes de todo Encanto. ¿Pueden adivinar quién es? Bueno, les daré una pista. No podemos hablar de él. Bruno nos transmite una vibra más de misterio. Pero lo que sí es un verdadero misterio son las diversas caras que logramos capturar de él en momentos súper inesperados. ¡Solo echen un vistazo! Yo no sé qué haría si me encontrara a Bruno en la noche con esa cara. ¡Santo Dios! Pareciera que lo pellizcaron las ratas. Hay algunas expresiones de los personajes de Encanto que sí llegan a ser comprensibles. Retractan muy bien algunas de las caras que la mayoría de nosotros haríamos en la vida real, cuando pasamos por momentos así, como este ejemplo que vemos de Luisa. Cuando levantamos cosas muy pesadas, todos estamos de acuerdo que nuestras muecas delatan el esfuerzo que estamos haciendo. A comparación de la cara de Camilo, por supuesto. Y vaya que levantar eso sí le costó trabajo a Luisa. Solo juzguen ustedes mismos. Pero, ¿y qué hay de Mirabel? ¡Pobre! Sin duda es la que con más caras raras nos ha dejado. Al ser el personaje principal de Encanto, tiene la desventaja de que más cosas raras pasan con su rostro. Pero no es del todo malo, ya que a nosotros nos hace pasar momentos muy divertidos. Estas son cosas que muy pocas veces nos damos cuenta. Y créanme, después de ver esto, no van a poder sacar las imágenes de su mente. Si nos ponemos a analizar a su personaje, vemos que ella es una chica lista, valiente y arriesgada. La única persona que pudo salvar a Casita, a toda su familia y por supuesto a todo Encanto completo. Aparte de que es toda una experta en entretenimiento de los niños. Aunque puede que la razón por qué estos chiquillos están tan interesados en saber el verdadero poder de Mirabel en la canción de la familia Madrigal sea por sus raras caras que hace y que solo ellos pueden notar. Digo, la tienen ahí enfrente. Pero, ¿qué fue lo que le pasó aquí? Pareciera que se acaba de chupar un buen limón, de esos que están bien amargos. Y al parecer, resultó ser cierto el dicho de tal palo, tal astilla, ya que Mirabel parece que no se quiso quedar atrás con eso de volar. Tal y como lo hizo su padre, solo que ella sí quiso meterle a turbo y superar a Agustín y a su pandilla de abejas. Al igual que como con su papá en la primera canción de la película, la mamá de Mirabel la quiso ayudar a poder llegar hasta la luna. ¡Solo mírenla! ¡Parece que va a velocidad luz! ¡Ay, Mirabel! ¿Pero qué me dicen de esta siguiente mueca? Sí que estuvo fuerte el limón, ¿eh? O cuando le pesó sostener el acordeón. Estoy seguro que a muchos nos sucedió algo similar. Sabemos que Mirabel no posee una fuerza impresionante como la de su hermana Luisa, pero al parecer, Mirabel llegó tarde a la repartición de fuerza. Miren cómo sufre al cargar este simple acordeón. Y hablando de fuerza, hasta los burros se sorprenden cómo Luisa levanta a Mirabel. ¿Ya habían visto la cara de pánico que pone Mirabel? ¡Uf! Si me levantara Luisa, yo también sentiría lo mismo. Parece que la va a lanzar al espacio. ¿Qué acaso todos están obsesionados con mandarla bien lejos? Y para terminar con la pobre de Mirabel, llega la escena en la que me pregunto lo siguiente. ¿Cómo es que no se zafó el cuello? Tan pronto como Mirabel va a hablar con Luisa, quien está perdiendo sus poderes, ella abraza a su hermanita, pero ¿what? ¡Vean la forma en la que se le estira el cuello! Tal vez su verdadero poder es el de aguantar los golpes o estirarse como chicle. En fin, estos fueron los momentos más graciosos que encontramos al ponerle pausa a Encanto. Les dejaremos unos cuantos más, y si ustedes encuentran otros, asegúrense de ponerlos en los comentarios.